Sí, muchísimas gracias, presidente. Necesito mucho menos de tiempo y cambio el orden de mis temas que había previsto para estas jornadas y quisiera abordar hoy brevemente un instituto del derecho contencioso administrativo, alemán por supuesto, concediendo de antemano que no tendrá una perspectiva de ser recibido por el ordenamiento costarricense o por otro ordenamiento latinoamericano. Pero a pesar de ello, es el momento para introducir este concepto en la reflexión sobre la aceleración del contencioso administrativo. No tiene perspectiva de ser recibido porque demasiado fuerte es el impacto del ordenamiento jurídico español y francés respectivamente en estos países latinoamericanos. Pues, ¿cuál es el tema? El tema es el recurso administrativo previo. Pregunta un medio para acelerar el proceso contencioso administrativo y para reducir el número de los recursos ante los tribunales administrativos. Solo una parte de los países europeos conoce un control administrativo previo como presupuesto para la admisión y la admisibilidad de un recurso judicial. El ordenamiento más relevante en este contexto es el alemán. El artículo 68 de la Ley Federal de la Justicia Administrativa dispone, antes de interponer una acción impugnatoria, hay que revisar la legalidad y la oportunidad, la legalidad y la oportunidad del acto en un procedimiento administrativo previo. Y sigue este artículo, tal revisión no es necesaria en casos excepcionales que están fijados en esta normativa. Y los artículos 69 y 70 de esta ley de lo contencioso administrativo siguen estatuyendo el procedimiento administrativo previo, empieza con la interposición del recurso administrativo previo. Pues yo no hablo de un recurso judicial, sino de un recurso administrativo previo, es decir, es la administración pública, la autoridad competente que decide sobre este recurso administrativo. El recurso administrativo previo debe ser interpuesto dentro del mes luego de que el acto fuera notificado al agraviado por escrito o por diligencia ante la autoridad administrativa que haya dictado el acto. En comparación, en lo relativo a la impugnación de las omisiones formales y materiales de las administraciones públicas, el artículo 35 del
CPCA estatuye que la parte interesada podrá requerirle al órgano o ente público en sede administrativa antes de acudir ante la jurisdicción para que en el plazo de 15 días realice la conducta omitida. Cuando opte por acudir directamente a la vía jurisdiccional, el órgano jurisdiccional debe concederle al jerarca de la entidad un plazo máximo de 15 días hábiles con suspensión del proceso para que cumpla la conducta omitida. Tampoco la Ley General de la Administración Pública del 1978 no ha previsto un recurso administrativo previo como requisito obligatorio de un control judicial en este país. Pues, el recurso administrativo previo, en términos de la ley alemana de la justicia administrativa, es decir, como concebido dentro de lo contencioso administrativo, tiene en principio un efecto devolutivo y al mismo tiempo tiene un efecto suspensivo. Y en los ordenamientos de origen francés, solo un recurso judicial puede tener un efecto suspensivo, es decir, una apelación según el sistema español y también la casación tiene un efecto suspensivo, o no, solo la casación en el sistema. Solo la apelación. Solo apelación. La casación, okay. La casación después de sentencia se puede pues, ejecución provisional. Pues en el sistema alemán, cada recurso, además del recurso administrativo, es decir, cada recurso judicial tiene efecto suspensivo, sea en la primera instancia, en la segunda o en la tercera instancia. Cada recurso judicial tiene un efecto suspensivo y además este recurso administrativo previo. Eso está codificado claramente en la ley alemana de la justicia administrativa. Pues particularmente determinante en este contexto es que el derecho administrativo alemán radica en la presunción general que la administración pública pudiera haber emitido un acto administrativo ilícito. Y esta presunción de una actuación ilícita por parte de la administración pública distingue este ordenamiento del sistema administrativo francés, que basa en la presomption de légalité de l'acte administratif unilatéral qui dispense l'administration de l'autorisation préalable du pouvoir judiciaire avant sa mise en œuvre. En castellano, la presunción de legalidad del acto administrativo unilateral que exime a la administración de la autorización previa del Poder Judicial antes de su implementación. Es el principio rector del ordenamiento jurídico francés, pues son dos conceptos distintos con respecto al efecto suspensivo
de un recurso administrativo o judicial. Pues, consecuencia de esta presunción de legalidad de las actuaciones de la administración es otro principio. Le principe de l'absence de fait suspensif de recours contentieux en droit administratif, el principio de la falta de efecto suspensivo de los recursos contenciosos en derecho administrativo es el título de una tesis doctoral de Maxime Ley, recientemente publicado sur Internet. El principio de la falta de efecto suspensivo de los recursos contenciosos en el derecho administrativo es el principio francés. Pues el efecto suspensivo en el sistema alemán ilustra igualmente la relevancia del acto administrativo en las actuaciones de la administración pública alemana. El contrato administrativo, que es un factor dominante en el ordenamiento jurídico español, tiene poca relevancia en la práctica de la administración pública alemana. La noción de acto administrativo está codificado en la ley alemana de procedimiento administrativo, no de la justicia administrativa, y esta norma dice: un acto administrativo es toda disposición, decisión u otra medida del poder público dictada por una autoridad administrativa para la reglamentación de un caso individual dentro del ámbito del derecho público y destinado a producir efecto jurídico inmediato externo. Se debe conocer esta definición porque en Colombia he aprendido que aquí en América Latina los conceptos del acto administrativo son muy difusos y muy distintos de esta clara definición que es un acto administrativo en el ordenamiento alemán, y esta definición tiene origen francés, porque Otto Meyer introdujo, según sus estudios del acto administrativo en Francia, Otto Meyer introdujo, un famoso administrativista alemán, él introdujo este concepto en el ordenamiento jurídico alemán. Claro acto de recepción de una noción jurídica creada en otro país. Pues, ¿qué consecuencias se podría derivar del efecto suspensivo dentro de un recurso administrativo previo con respecto a una aspirada aceleración del contencioso administrativo? En favor del recurso administrativo previo se puede alegar que facilita el autocontrol de la administración y que contribuye a una reducción de los litigios ante los tribunales. Y es exactamente la idea, ha sido la idea de presentar este recurso administrativo previo en estas jornadas. Pero he dicho ya que podría tal vez tener este efecto de reducir
los recursos interpuestos ante los jueces y tribunales. Pero sobre este último aspecto todavía no hay estudios empíricos suficientemente sostenibles. Esto se debe claramente conceder y es claro que es muy difícil hacer hacer estudios, investigaciones sobre las consecuencias de esta necesidad de interponer un recurso administrativo previo, porque se debería investigar toda la práctica de la administración pública, ¿ya? Al menos en un cierto periodo, ¿ya? Digamos, durante 10 años o algo. Pues desde el punto de vista del recurrente, el recurso administrativo es un instrumento que permite iniciar un control no solamente de la legalidad de un acto, sino en caso de actos discrecionales, también de su oportunidad. El hecho de que un conflicto posiblemente puede ser solucionado ya por razones de oportunidad es otro argumento en favor de un recurso administrativo previo obligatorio. En contra de la existencia de un recurso previo, podría alegarse que éste puede menoscabar la tutela judicial si la autoridad administrativa demora en decidir sobre el recurso. Es un problema muy típico también de los países latinoamericanos, la demora de la administración pública que no reacciona a un recurso o a una solicitud del ciudadano. Este peligro solo se evita sea por renunciar la obligatoriedad del recurso administrativo previo, sea por una regla que restringe la posibilidad de una demora. El grupo de investigación europeo-latinoamericano que debatió más que 10 años atrás el Código Modelo de Jurisdicción Administrativa optó en 2008 para redactar el siguiente disposición modelo. Requisito del recurso administrativo previo. Primer apartado, antes de interponer un recurso hay que revisar la legalidad y la oportunidad del acto en un procedimiento administrativo previo. La regla es la obligación de interponer un tal recurso administrativo previo. Pero además, en el apartado 2, este grupo ha propuesto, yo cito, si no se ha decidido sobre el recurso administrativo previo sin suficiente fundamentación en el plazo adecuado, se admite el recurso judicial. Transcurrido 3 meses desde la interposición
del recurso administrativo previo, el recurso judicial se admite sin más examinación. Miembros de este grupo de investigación eran, por ejemplo, Karl-Peter Sommermann, Ricardo Perlingiero, Pedro Abresturi, David Capitón, Ricardo García Macho, Carla Huerta Ochoa, Jesús María Casal y otros, y yo también participé en este grupo hace 10 años atrás. Pues, según esta propuesta, el recurso administrativo previo es un trámite obligatorio, pero una inactividad de la administración pública con respecto a la debida decisión sobre el recurso administrativo previo está sancionado por el derecho del afectado de interponer el recurso judicial. Y el plazo que está fijado con respecto a la administración pública para decidir sobre el recurso administrativo previo, el plazo es 3 meses. Es un plazo muy clásico, como hemos visto hoy, mañana también en la ponencia del colega francés. Pues nada más, muchas gracias.